Para hoy a las 10 de la mañana los miembros de la Academia Dominicana de la Lengua fueron convocados por el secretario de esa institución, José Enrique García, en un mensaje enviado por correo electrónico a los miembros de esa academia para que hoy a las 10 de la mañana acudan aparentemente a votar por la ratificación del doctor Bruno Rosario Candelier como presidente de esa Academia de la Lengua, quien tiene ya 15 años dirigiéndola. No hay ningún proceso eleccionario organizado, ninguna comisión, como se hace en instituciones como esa, por ejemplo, la Academia Dominicana de la Historia, que pasó de ser presidida por Fran Moya Pons, por ejemplo, a manos de Bernardo Vega, y después que Bernardo Vega terminó, pasó, como es ahora, a la doctora Muquien Sam, y así sucesivamente. Es decir que, pero en el caso de la Academia Dominicana de la Lengua, es permanente la presencia del doctor Bruno Rosario Candelier como presidente, y allí, por lo que dijeron Diógenes Céspedes y Andrés L. Mateo, hasta los muertos votan. Pero además el mensaje de José Enrique García decía también que se puede enviar el voto por correo electrónico, lo cual representa una irregularidad porque ninguna institución puede permitir que sus asociados voten de ese modo, y además bueno, no sabemos si eso está en el reglamento. ¿Está eso en el reglamento? Bueno, puede ser. Que se vote por Está correo en que, electrónico. sí, en muchos sitios se vota, inclusive en países por correo. Habría que ver si eso está en el reglamento o no. No tendría nada de pero no tendría nada de irregular si eso está permitido en esos estatutos. Habría que ver. Sí. Yo no conozco los estatutos internos. Yeah. De todas maneras, lo que parece más importante a mi modo de ver es que figuras tan relevantes de la intelectualidad y del quehacer en la literatura, en la filología y en la enseñanza y en el buen uso de la lengua, como Andrés L. Mateo y Diógenes Céspedes, por demás 2 premios nacional de literatura. Pienso que es importante que ellos hagan ese llamado, igual que Odalix Roa también. Odalix Pérez, perdón. Pérez, sí. Perdón. Que académico también, profesor y también escritor, también ha hecho un llamado que está publicado. Miembro de número de la Academia. De la Academia también, sí. En acento.com.do. Bueno, por lo que han dicho esos notables intelectuales, dicen que el doctor Rosario Candelier tiene prácticamente un dominio casi absoluto ahí, y que ahí se hacen las cosas que él dispone. No sé qué ganancia tendría uno prolongarse tanto tiempo presidiendo una entidad como esa, y no permitir que haya esa alternabilidad que siempre es saludable en las instituciones. Yo creo que muchos incluso de los que acompañan o le dan apoyo al equipo de Rosario Candelier pudieran haber sido elegidos, ser elegidos presidente de esa academia, y otros de los que no le apoyan también. ¿Cuál es? El mismo José Enrique García. Tiene méritos suficientes. Que tú conoces y que yo conozco, es una persona con suficientes méritos, poeta, profesor, lingüista, una persona con méritos. Sí, un escritor y poeta laureado, y que tiene méritos más que suficientes para presidir esa academia. De igual manera, los que no están a favor del equipo de Bruno Rosario, personas como Andrés L. Mateo, como Diógenes, pero el mismo Dalix, tienen méritos suficientes para... Pero además hay otros intelectuales como Fabio Guzmán, por ejemplo, que es uno de los autores del diccionario del español dominicano. Y la fundación que él preside fue la que auspició la publicación. La Fundación Guzmán Ariza. Cubrió los costos y todo eso. Que es la que tiene un reporte diario, un boletín diario sobre el uso del idioma. Sobre el buen uso del idioma en los medios. Que no lo tiene ni siquiera la Academia Dominicana de la Lengua, sino la Fundación Guzmán Ariza. Digamos que esa Fundación Guzmán Ariza ha sido prácticamente un oxígeno para la academia, porque fuera de las cosas que auspicia esa Fundación Guzmán Ariza, no hay otra cosa. Uno no observa una gran actividad ni mucha producción en términos de publicaciones ni nada en la academia. Si uno compara, como decía Diógenes, y es verdad, con academias de países hermanos como la de Colombia, la propia Academia de la Lengua Española en Estados Unidos, que no es la lengua dominante, sin embargo, es muy activa, haciendo cosas, firmando acuerdos con universidades,
ni qué decir de la de México, Bueno, Colombia, Venezuela. uno de nuestros colaboradores es miembro de la Academia de la Lengua del Español en Estados Unidos, Marcos Antonio Ramos, Exactamente. escribe los martes en acento y es un académico que colabora también cada vez que hay algo de interés que se le pide, por ejemplo, en la República Dominicana. El otro es Roberto Guzmán. Roberto Guzmán es un maestro, es un lingüista, filólogo, es una persona que y un tiene celoso vigilante del buen uso del idioma castellano. un trabajo intelectual y académico detallado, pormenorizado. Cada lunes escribe sus artículos también aquí en acento. Los martes se publican. Los martes. Hoy está publicado. Hoy está publicado el artículo de Roberto. Y bueno, pues son personas que contribuyen y que hacen un esfuerzo y una labor, independientemente de quien esté al frente de la academia. Pero lo que no podemos permitir es el relajo de que una institución que puede ser bien manejada y que puede rendir incluso mejores servicios al país, esté postrada y haciendo las cosas que está haciendo, como, por ejemplo, el señor Bruno Rosario Candelier hizo miembro de la Academia de la Lengua a Leonel Fernández, que es un político que no tiene ningún trabajo lingüístico o académico o méritos para ser miembro de la Academia de la Lengua. Él es un político brillante, si tú quieres, triunfador. Todo lo que tú quieras decir. Escribe artículos, pero eso no lo hace un filólogo ni un lingüista de ninguna manera. O hacer un reconocimiento de que maestro del derecho y de la palabra a Vincho Castillo por la forma en que él se expresa. Pero por Dios, Bruno Rosario Candelier, independientemente de la cofradía mocana que te dé apoyo, independientemente de eso, por Dios, una academia tiene que respetarse. Yo creo que este tipo de actividades, o hacer como lo hicieron en su momento, miembro de la Academia de la Lengua, al cardenal Nicolás López Rodríguez. Que tampoco... ¿Por qué? No es un hombre tampoco de la filología y la literatura, es si se quiere un tribuno de la fe, ¿verdad? Entonces, pero, son temas que, bueno, digamos que se pueden discutir y se pueden debatir, pero la academia no debe llegar. En la iglesia, por ejemplo, hay intelectuales que bien se merecen estar en la academia. No sé si el padre José Luis Sáez, doctor, puede ser, no lo es. No es miembro. No, él es miembro de la Academia Dominicana de la Historia. De la historia y de la ciencia también. Sí. Pero no de la ley. Y tiene méritos más que suficientes para haber estado ahí. Por supuesto. Pero bueno, hoy va a haber una asamblea, aparentemente, pero lo que están haciendo, como en el caso de Odalis Pérez, están diciendo que los que son miembros no deben ir a esa cosa porque eso es ilegal, es ilegítimo, es viciosa la convocatoria y además el acto mismo está viciado. Tienen que buscar. Ojalá que personas que tienen, yo pienso, toda la inteligencia y los méritos hagan entrar en razón a Bruno y que desista de eso ya. Y que eso se renueve para que dé fruto tanto como da la Academia de la Historia, por ejemplo, y la Academia de Ciencias, que tiene sus selecciones. Y la Academia de Ciencia, pese a que cuenta con muy pocos recursos, siempre sus integrantes viven vigilantes, haciendo investigaciones, sentando posición sobre cosas que hay aquí en el país respecto al ámbito de los recursos naturales, la industria y toda esa cosa, ¿no? Así es. Hacemos una pausa. Cuando se buscan las cifras del manejo del gasto público en el primer trimestre del año 2017, se nota, como ha hecho el economista y analista presupuestario José Rijo, que hay una situación verdaderamente preocupante para el manejo presupuestario del gobierno. En estos primeros 3 meses del año 2017, el gobierno ha tenido una ejecución presupuestaria en la que el 81.3% de los ingresos presupuestarios se fueron en gastos corrientes y apenas un porcentaje muy limitado de recursos fueron para gastos de capital. Pero no solamente eso, sino que ya hay en estos primeros 3 meses un déficit en el presupuesto, en la ejecución presupuestaria del gobierno dominicano. Al gobierno le entraron, dice
el economista José Rijo, 148.000 millones de pesos, de los cuales 121.000 millones se invirtieron en gastos presupuestarios y los otros 27.000 millones, un 18%, fueron de gastos de capital. Esto quiere decir, según los datos que está manejando el economista José Rijo, que en gastos corrientes el gobierno dominicano está ejecutando más de lo que está recibiendo. Eso es importante que la gente lo entienda de la siguiente manera. El gasto corriente son las obligaciones habituales. Por ejemplo, en su casa, usted tiene que pagar electricidad, agua, si paga teléfono, internet. Ahí usted no obtiene ningún beneficio por ese pago que solamente cubrir el servicio, o si paga un empleado. Entonces el gasto de capital es el que se invierte tiene retorno cuando el gobierno hace una obra que va a redituar beneficio a la población, si auspicia un proyecto productivo que va a generar riqueza. Entonces cuando hay una proporción tan alta, el 81.3% de gasto corriente, eso quiere decir que el Estado dominicano es una especie de elefante blanco, es una carga muy pesada en cuanto al uso de los recursos que pagan los contribuyentes y que muy poco de esos recursos que pagan los contribuyentes se va a la inversión productiva. Esa es la importancia del dato que da Rijo Presbot. El otro componente, Gustavo, es el peso que tiene el pago de los intereses de la deuda contraída por el gobierno dominicano. A los servicios de la deuda. Los servicios de la deuda. Él dice que el gobierno dominicano en estos primeros 3 meses ha tenido que pagar 27.314 millones de pesos en intereses. ¿Pesos o dólares? Pesos. 27.314 millones de Solo pesos. en intereses. En intereses y comisiones de la deuda pública. Que en realidad, dice, este monto representa el 24% de los impuestos recibidos. Por lo cual, el gobierno dominicano está en una situación de preocupación. El Fondo Monetario Internacional hizo su observación sobre la economía dominicana del año 2016, previó que la economía va a decrecer en los próximos años, incluyendo el año 2018 y el año 2019. ¿Va a decrecer en relación con los años anteriores? Con los años anteriores. O sea, va a bajar el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento va a bajar y lo que dice es que en el año, por ejemplo, 2017 el crecimiento va a ser solo de un 5.3% y que el año siguiente, en el año 2018, va a ser solo de un 5%. El crecimiento. Si se contrasta con 2014 exactamente. Y 2015, que estuvimos creciendo 7.6% y 7%. Exactamente. Y 6.6% en el 2016. Exacto. Eso quiere decir es un descenso en el que crecimiento. ha comenzado el descenso. El ciclo de crecimiento parece que ha llegado a su fin. Exactamente. Entonces, uno de los aspectos importantes que se toma en cuenta y que incluso el Fondo Monetario Internacional ha hecho recomendaciones al gobierno dominicano es mejorar la calidad del gasto. El gobierno dominicano consume mucho dinero en gastos corrientes y dentro del gasto corriente, por supuesto, está todo el componente de pago de personal. El pago de personal es el pago de la nómina pública, que es una carga muy fuerte, y esto, por supuesto, no tiene ningún tipo de limitación o de cautela de parte de las autoridades. ¿Tú recuerdas que el presidente Danilo Medina, al comenzar su primer cuatrienio de gobierno, 2012, emitió un decreto que después se convirtió en ley de austeridad? Eso fue por un año, después se prolongó. Se ordenó también a Hacienda un inventario de los vehículos de alto consumo para que fueran subastados. Uno no sabe si eso se hizo finalmente. No. Lo otro era que también se prohibió la compra de vehículos nuevos y vehículos sobre todo de alto cilindraje de manera innecesaria. Eso no sé si se está cumpliendo. Aquí recordamos que cualquier director o incumbente de una entidad mediana del Estado se compra una jipeta de 8 cilindros y uno no sabe para qué. Hay entidades, por ejemplo, que su labor es solo y nada más que en la zona urbana de la capital. Entonces, ¿para qué tienen que tener un vehículo todoterreno cuando no tienen que estar viajando al interior ni irse a una zona rural? ¿Para qué? Bueno, la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos
con la administración del presupuesto es muy alta. Últimamente es que el gobierno ha estado tomando algunas medidas de precaución o de cautela de parte de los funcionarios con los gastos. En los últimos meses, 3 meses, es que el gobierno ha estado tomando más medidas y disposiciones, particularmente la Dirección de Presupuesto y algunas de las instancias como Contraloría General de la República son las que están disponiendo medidas que algunos consideran que son como que obstaculizan a la administración pública porque les impiden, por ejemplo, pagar los compromisos contraídos que tienen, etcétera, todas estas cosas que están exigiendo que se sustente, más control, y más que control. se sustente cada dinero que se va a gastar, que cada pago que se va a hacer, y eso es bueno. Sobre el gasto corriente también, siempre se habla de la nómina, Fausto, pero como así en las empresas hay una vigilancia para evitar, por ejemplo, gasto excesivo de electricidad, que si una persona está en una oficina deja un aire acondicionado encendido, luces ahora que no son necesarias, el gasto en combustible, todas esas cosas, si el Estado hace una política de austeridad real y pone personas a ocuparse de eso, yo pienso que se puede ahorrar mucho dinero por ahí también. Bueno, estos son temas recomendados, por ejemplo, por el último informe del Fondo Monetario Internacional de mejorar la calidad del gasto. Ese es un componente muy, muy importante. Y además está la discusión, que el gobierno no quiere entrar en ella, no hay condiciones políticas en este momento para entrar en ese debate sobre la reforma fiscal o el pacto fiscal, que son aspectos relevantes porque el fondo ya ha dicho que es necesario aumentar la base impositiva de República Dominicana porque el componente de ingresos que tiene el gobierno todavía sigue siendo muy corto en relación a cómo se mantienen los gastos corrientes y cómo va subiendo el gasto público en general. Se hace pagar a aquel que no tiene forma de evitar que se le cobre. Así es. Eso es lo que se hace aquí. Así es. Hacemos una pausa. Se había publicado en medios de Brasil con gran despliegue a través de otras fuentes, ya se confirmó ayer en las publicaciones de medios de Brasil que el propio Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa Odebrecht que cumple condena, ¿verdad? Luego que negoció con las autoridades de Brasil, confirmó que sí, que personalmente, que él pagó por lo menos 4.15 millones de dólares al entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La modalidad en que ese dinero se pagaba y se usaba era a través de la fundación que tiene el expresidente. Recuerden que muchos políticos son dados a tener fundaciones, muchos durante el ejercicio de sus funciones y otros cuando dejan el cargo. Tienen fundaciones, esas fundaciones reciben muchos aportes de personas amigas, personas que se han hecho en el ejercicio del poder. Como la de Fundación de Leonel Fernández. Leonel Fernández, hay muchas, la del presidente, ¿cómo se llamaba? De Costa Rica también, muy famosa. Arias, Oscar Arias. No, otro, pues, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, está también las fundaciones que tienen los expresidentes estadounidenses. Fundaciones millonarias que reciben recursos. La Fundación Bill Clinton. Bill Clinton, la Bush, la de también Reagan. Sí. La Jimmy Carter, reciben recursos. Bueno, la Fundación Lula, lo que dijo Marcelo es que le compró el solar a esa fundación. Y sí, que pero le dio el solar dinero, cuesta mucho más que de 4.5 millones de dólares. Y que le dio dinero en efectivo para sus actividades. Pero él habla creo que de los años, creo que es del año 2012. Cuando ya no era presidente. Ya no, 2012, sí. 2013. Pero además, ¿qué hace un expresidente que debe ser muy transparente, un político, recibiendo dinero en efectivo? Cuando esa es una de las señales que prende las alertas sobre la evasión de impuestos y el lavado, que se reciba dinero en efectivo. Eso se ve inmediatamente extraño. Si usted aquí, por ejemplo, va a comprar un apartamento, si hay una empresa muy organizada con sus finanzas y usted lleva a la bolsa dinero en efectivo y dice, no, espérate, no. Yeah. Compra un cheque de administración de banco, haga una transferencia, pero eso no deja rastro de dinero en efectivo. Mira, la confesión que hizo Marcelo Odebrecht es ante las autoridades del Tribunal Electoral de Brasil.
es muy contundente y resulta confidencial todavía. Lo que ha ocurrido es que los medios de comunicación han hecho las diligencias, han publicado los datos, particularmente relativos a Marcelo Odebrecht y a Luis Ignacio Lula da Silva. Él dijo que él personalmente le entregó en varias partidas estas cantidades de dinero a Lula, que Lula lo recibió, que había un acuerdo en el sentido de que le daban dinero para la fundación o le daban dinero para él. También se le entregaba dinero a Dilma Rousseff. De Dilma, también. Sí, sí, sí. Es decir, y que esto formaba parte de una actividad que ya estaba establecida muy claramente a través de un señor llamado Guido Mantegna y luego otro señor apellido Pelosi. Fueron dos los funcionarios, ministros del gobierno de Lula, que eran y de Dilma, que eran los que se les conocían como, uno decían el italiano y el otro le decían el preitaliano. Eran los enlaces que y tenían, Lula era conocido como el amigo. El amigo. El amigo era Lula. Así Mónica Moura era conocida como Feira. Feira, sí. Feira. Entonces son los datos que han ido surgiendo y que evidencian que hubo una irregularidad en el financiamiento de los procesos electorales. O sea que esas relaciones y enriquecimiento ilícito de los políticos y funcionarios que se presentaban como la labor de un presidente de promover las empresas, de promover las inversiones, la expansión de sus empresas fuera de Brasil, también tenían otra parte, el lado oscuro, que era la relación personal primaria, que dejaba beneficios económicos muy altos a esos políticos. Interesante, los abogados de inmediato, la representación de la fundación de Lula ha desmentido todo, no, eso no es verdad, nada es verdad. Sí, se emitió hoy una declaración. Eso es lo más normal, o sea, quien está dentro de un proceso se defiende y hasta el final va a decir que es inocente y que todo eso es falso. Ellos dicen que la revelación hecha por los medios de comunicación sobre estas declaraciones de Marcelo Odebrecht es ilegal y que no es legítima, o que es ilegítima, y que por tanto ellos no están como dispuestos en este momento a opinar sobre la misma. Bueno, es ilegal a la luz de la ley sobre la delación premiada. Porque es una filtración. Pero eso es lo que, para fines que el Ministerio Público, ni la justicia, ni los abogados, ni las partes pueden hablar de eso, pero los medios sí tienen derecho a investigar y a publicar. Tú sabes que también Joao Santana logró o aceptó firmar otro acuerdo, y Mónica Moura, con el Tribunal Electoral Federal de Brasil. Que es otro proceso. Ese es otro proceso distinto al que se firmó con el Ministerio Público. El Tribunal Electoral Federal de Brasil está analizando precisamente las circunstancias o situaciones que conllevaron a la Odebrecht a financiar campañas electorales en Brasil y en América Latina. Finalmente Joao Santana aceptó. Él había dado informaciones, pero no eran suficientes ni eran tan sólidas como las que se suponía que él tenía. Y ahora se había dicho que era esta Semana Santa que iba a dar las declaraciones. Se ha aclarado ahora en los medios de Brasil que la delación que hará Joao Santana va a ser el próximo lunes 17 de abril. Es ese día cuando Joao Santana, no se habla de Mónica Moura, su esposa, pero sí Joao Santana va a hacer la delación premiada en relación con el financiamiento de los procesos electorales en Brasil y en otros países que obviamente, en los cuales él estuvo. En la formalidad del proceso, las autoridades no van a dar a conocer eso. Ahora, los medios seguro que van a buscar la manera de obtener lo que ahí se diga en esa... Por eso nosotros hemos dicho, Gustavo, que el mes de julio como fecha tope para dar a conocer los resultados de las delaciones y toda la información que tienen las autoridades de Brasil, probablemente sea revelado los datos, o por lo menos los datos principales, antes de esa fecha, por la labor que han demostrado tener los medios de comunicación de Brasil. Son muy eficientes a la hora de buscar los datos, a la hora de buscar las confesiones, te publican fotografías de los interrogatorios,
te hacen señalamientos o subrayados. Y la documentación anexa la colocan. Colocan la documentación Sí. anexa. Por ejemplo, recientemente, cuando uno de los funcionarios de Odebrecht dio un interrogatorio en el Tribunal Electoral, en donde se menciona a la República Dominicana, se publicó íntegro el interrogatorio, 88 páginas. Nosotros lo publicamos y hablamos de eso, y ahí está mencionada en diferentes momentos de ese interrogatorio la República Dominicana, parte de El Salvador, Angola, etc. Hubo intento de desmentido, pero intento de desmentido en el aire, sin sustento, porque ahí hay un documento, y nadie ha dicho que ese documento es falso. Ya. Lo que se ha dicho es que no debió publicarse, dijeron unos abogados, sí. Pero nadie ha podido decir con propiedad que eso es falso. Y la otra cosa es que el señor Joao Santana y Mónica Moura cambiaron de abogados. Había un abogado que era el que los representaba y quien salía públicamente, aparentemente era un equipo encabezado por un... Fico, una cosa así. No, Fabio Toufik. Toufik. Él renunció. Sí. Y él renunció debido a que él había dado declaraciones, había comprometido su palabra en diferentes momentos. Y dicen que no estaba de acuerdo con que ellos pactaran y él no estaba de acuerdo en los términos en que exactamente. Se está haciendo. Y entonces, al final él renunció. Ahora ellos tienen otros abogados, pero cuando leía la historia sobre esta cuestión, parece que el señor Joao Santana y la señora Mónica Moura se vieron muy acorralados y obligados prácticamente a firmar este acuerdo para no pasar los años que le quedan en la cárcel. Claro, porque esto es lo que está ocurriendo. Es decir, ellos ahí han brotado muchas cosas, y si hay operaciones, transferencia de dinero, que no se puede explicar con terceras personas, ellos tendrían que asumir eso, y entonces eso engrosaría, ¿verdad?, las penas que aquellos van a recibir para ir a la cárcel definitivamente condenados, ¿no? Aparte de que, como hemos visto, ya el proceso judicial en Brasil no tarda tanto. Por ejemplo, Marcelo Odebrecht tiene una condena ya de 19 años y 4 meses que le está cumpliendo. Joao Santana tiene una condena de 8 años que la está cumpliendo. Pero pues sobre esas condenas pueden llegar nuevas condenas que se sumarían, y eso ya haría irreversible prácticamente una especie de cadena perpetua. Sí. Hasta... Tenemos que irnos, Fausto, pero antes hay que decir que el presidente Danilo Medina nombró ahora como embajador en Chile a Rubén Silié, el doctor Rubén Silié, quien estaba sirviendo como embajador en Haití. Un excelente embajador, un gran intelectual, y sabemos que va a hacer una gran labor en Chile como la hizo en Haití. Así es. Hasta mañana, señores.